2B era para nosotros, ustedes en Física 2, así que algunas cosas las vamos a ir pasando un poquito más rápido que otras y nos vamos a concentrar después también en los materiales, propiamente dicho, ¿eh? Somos 14. ¿Qué hora es? Menos cuarto, sí, ya arrancamos. Me faltan algunos. Eso es lo que son materiales magnéticos. Nosotros vamos a dedicarnos a lo que son hierro, cobalto y níquel, más hierro silicio, como indicamos ahí, como material específico para núcleos de máquinas, y después un último subcapítulo que son vidrios metálicos, que son materiales que se vinieron desarrollando en los últimos años en Estados Unidos, son materiales amorfos, parece medio raro ese nombre, vidrios metálicos, pero bueno, son materiales que también se están usando en núcleos de máquinas últimamente. Ya en Estados Unidos están haciendo hasta trafos entre 5 y 10 MVA de potencia con esos núcleos, ¿no? O sea que esa va a ser la última parte de esta bolilla. Cuando hablamos de hierro, cobalto y níquel, los mencionamos así porque son los únicos tres metales que cuando yo los magnetizo a temperatura ambiente pueden producir un intenso campo magnético alrededor de ellos mismos. ¿Está? Los vamos a llamar a esos materiales ferromagnéticos y las aplicaciones principales, fíjense que las dividimos en dos grupos. Núcleos magnéticos de máquinas y después imanes permanentes. ¿Sí? Esos dos grupos de materiales como una primera clasificación. Y además, una segunda clasificación, pero que está vinculada a ello, es mencionarlos como materiales magnéticos blandos o materiales magnéticos duros. ¿Qué queremos decir con eso? No sé si lo clasificaron alguna vez así en máquinas, pero bueno. Nosotros decimos que un material magnético es blando cuando yo necesito que el material se magnetice y se desmagnetice con facilidad. ¿Está? Entonces ahí aparecen núcleos de trafos, ¿no? Distintas variantes de núcleos de trafos, materiales para máquinas. ¿Por qué? Porque están conectados a 50 Hz. Entonces yo necesito que esa frecuencia de magnetizar y desmagnetizar sea con facilidad en esos materiales. Por eso son aplicables a núcleos de máquinas. ¿Para qué hago una máquina con Tendrían, núcleos perdón, magnéticos? una Sí. curva de histéresis más chica, ¿no? Una más Claro, pequeña, un área más después pequeña. vamos a ver los ciclos de histéresis de ambos casos para ver lo que pasa en el primer cuadrante en uno, en el segundo cuadrante en otro, ¿no? ¿Para qué usamos un núcleo magnético en una máquina? ¿Por qué tengo que usar un núcleo de hierro silicio en una máquina? Para potenciar el campo. Porque yo necesito establecer un camino por donde el flujo vaya mejor que por el aire. Tengo que buscar un camino, una buena avenida para que circule mi flujo, ¿no? Entonces elijo ciertos materiales que me facilitan eso. Y después cuando construyan máquinas y el núcleo van a ver que el núcleo tampoco lo armo de cualquier manera, ¿no? Tengo que usar ciertas placas, cortadas de cierta manera, superpuestas de cierta forma para facilitarme todo lo que es la circulación del flujo. Entonces ahí tengo esos materiales magnéticos que denomino blandos. Y después tengo materiales magnéticos duros que se van a usar en los que para nosotros son los imanes permanentes como piezas principales, porque yo que necesito que una vez magnetizados no se desmagneticen con facilidad. Entonces tengo una serie de aplicaciones donde yo tengo que mantener un magnetismo remanente importante y una fuerza coercitiva importante. Entonces, los materiales magnéticos blandos van a tener un ciclo de histéresis que para nosotros es angosto y alto. En cambio, los materiales magnéticos duros van a tener un ciclo de histéresis que es más bien ancho, con un valor alto de inducción remanente, B sub R, y un valor alto de la fuerza coercitiva. O sea, quiero que el área en el segundo cuadrante del ciclo de histéresis sea importante. Después lo vamos a ver con algunos gráficos, ¿no? Entonces, los dos primeros grupos son así. La primera clasificación. Algún recuerdo de alguna cuestión de electromagnetismo, campo magnético, una región del espacio donde existe un estado magnético que se manifiesta en acciones magnéticas, digamos, ese campo magnético, en este caso producido por una espira en corto por donde circula corriente, va a tener intensidad y dirección. El espacio que rodea una carga o un conductor por donde circula corriente produce manifestaciones magnéticas y se constituye el campo magnético. Ese campo magnético uno dice que es infinito, pero en realidad decrece con el cuadrado de la distancia. Eso es importante cuando trabajamos con reactores de filtrado con núcleo de aire para saber que el flujo disperso
a medida que yo me alejo, cae en forma importante, ¿no? Por eso tengo que respetar en esos casos distancias eléctricas y distancias magnéticas también. Líneas de dirección del campo magnético, por convención son cerradas, son las líneas de fuerza, salen del polo norte, se cierran sobre el polo sur, si estamos hablando de un imán común, ¿está? Las líneas se van a cerrar, circuito magnético sobre sí mismo, salen de uno de los polos, se cierran por el otro, ese magnetismo es de naturaleza dipolar. Después vamos a encontrar algunas semejanzas en lo que es las propiedades magnéticas y, como decíamos, las propiedades dieléctricas en los materiales. Se denomina polo norte al polo desde el cual salen las líneas, polo sur al inverso donde llegan las líneas. ¿Está? Entonces, el campo magnético va a existir por la presencia de un imán natural o un imán permanente fabricado con ciertos materiales y que va a tener como característica cierta inducción remanente. En el caso del conductor, ya lo sabíamos, todo conductor recorrido por una corriente va a originar un campo magnético que va a rodear a dicho conductor y ese valor del campo va a depender del valor de la corriente y la distancia de ese punto al conductor, fórmulas de H, inverso de la distancia al cuadrado. Digamos que se acuerdan algunas reglas para demostrar la dirección del campo magnético en función del sentido de la corriente. Si yo construyo solenoides, por ejemplo, en ese formato de bobina, hago circular una corriente, se va a generar un campo magnético. Si yo además dentro de ese solenoide coloco cierto material, aumento ese campo magnético externo, aparece lo que llamo magnetización. Acuérdense la ecuación B igual a mu0 por H o mu por H más M, la magnetización de ese material que aumenta el campo. Digamos, distintas consideraciones para interpretar el magnetismo. La ley de Coulomb me dice que la fuerza de atracción y repulsión son directamente proporcional a las masas, las cargas que tengo, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Por supuesto, polos iguales se repelen, polos de signo contrario se atraen. Fuerza magnetomotriz es la influencia magnetizante que aporta ese circuito que yo tengo, 4pi por n por i dividido 10, dependiendo de la unidad que nosotros pongamos. Corriente que circula por la bobina, n número de espiras. Bueno, son algunas fórmulas que sirven de repaso de lo que es magnetismo para nosotros, ¿no? Intensidad de campo magnético, fuerza magnetizante, intensidad magnética, gradiente en el espacio de la fuerza magnetomotriz en un punto cualquiera del circuito. Bueno, intensidad de campo, 4pi sobre 10, n por i sobre l. Esto acuérdense que cuando nosotros analicemos el ciclo de histeresis, si yo analice la primera curva de emanación, yo empiezo a aumentar la corriente, la intensidad de campo magnético, con ciertos amperespiras, comienzo a magnetizar el material y dependiendo de qué tipo de material tenga, voy a lograr esa curva de primera emanación. Acuérdense que nos van a aparecer distintos tipos de materiales en función de su permeabilidad, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con materiales que para cierta cantidad de amperespiras me den una inducción importante. Y eso me va a definir la calidad de esos materiales también, ¿no? Bueno, otra forma de expresar la intensidad de campo. Después vamos a ver las unidades específicamente de cada función. El flujo magnético, phi, se produce con la fuerza magnetomotriz, va a variar en función de la tensión inducida. El flujo es mu por H por S o B por S. Acuérdense que mu para nosotros ahora va a ser una propiedad intensiva, ya lo habíamos visto al principio, de ciertos tipos de materiales, una característica de los materiales. S la sección transversal de mi material y B por supuesto la inducción magnética, ¿no? Vamos a ver algunas unidades más. Inducción magnética o densidad de flujo magnético. Me sirve para medir la concentración de flujo que yo tengo. Flujo por unidad de superficie. Esta fórmula la vieron seguro en física 2, la derivada del flujo respecto a la superficie. Unidades típicas Gauss o Tesla. Un Tesla es 10 a la 4, 10 a la cuarta Gauss. Esto también es importante porque la inducción también va a ser una propiedad intensiva de los materiales. O sea, yo voy a ver a qué características llego con ciertos materiales para elegir cuál me conviene
para máquinas, cuál me conviene para imanes permanentes, ¿no? Y la inducción total va a ser B igual a mu por H, mu 0 por H en el vacío, o H más 4pi por J. J intensidad de emanación es el momento magnético por unidad de volumen, ¿no? Inducción magnética que va a depender del campo y de la intensidad de campo. Esto ahora no lo vamos a ver. Algunas consideraciones adicionales. En vacío aire o un medio que no es influenciable magnéticamente, el valor del campo en ese punto es siempre el mismo. Número de líneas por centímetro cuadrado es siempre el mismo. Si en cambio yo cambio el medio por otros materiales, como decía en el solenoide, introduzco cierto material, de los cuales tengo hierro, acero, níquel, cobalto, los típicos magnéticos, ¿qué ocurre? Se produce una magnetización y un adensamiento de las líneas de campo en ese material y aumenta mi campo magnético, ¿no? Ese adensamiento de líneas se denomina inducción B, la cual no va a depender solo de H, sino también del medio que lo origina. Por eso nosotros decimos la relación típica de inducción es mu por H, la permeabilidad por la intensidad de campo. La inducción normal es el límite del valor de inducción magnética en un material típico que se magnetiza con una curva de primera emanación, ¿sí? Inducción intrínseca B sub I, inducción férrica, es el exceso de inducción, el aumento de inducción en un material magnético sobre la inducción en el vacío, para un determinado valor de fuerza magnética, ¿no? Y la inducción de saturación, B sub S, es el máximo valor que yo puedo obtener de un material magnético con cierta cantidad de amperespiras. Vieron que la curva de primera emanación tiene una primer parte que podríamos decir lineal, luego crece en una forma importante y después se hace más bien horizontal cuando alcanzo la inducción de saturación B sub S. Eso lo vamos a ver también en el ciclo de histéresis. Y mu, para nosotros, permeabilidad magnética, lo habíamos visto en el capítulo de propiedades, es la relación entre la inducción magnética en el medio y la fuerza magnética que lo produce, B sobre H. Esa permeabilidad magnética para nosotros lo que va a hacer es cuantificar la facilidad que tiene el flujo para circular por distintos materiales. Van a ver que hay materiales donde mu es levemente mayor que 1 o levemente menor que 1, o muchísimo mayor. Entonces ahí vamos a poder denominar lo que son materiales paramagnéticos, diamagnéticos o ferromagnéticos o amagnéticos, cuando no se ven influenciados por el cambio o por el adensamiento de las líneas de flujo en ese material, ¿no? Entonces, si uno le asigna al aire el valor 1, las demás sustancias van a estar relacionadas con ese valor. Mu 0 para nosotros, mu sub 0 va a ser la permeabilidad del vacío, que sí tiene un valor típico. Entonces, nosotros habíamos arrancado clasificando a quiénes eran los materiales que poníamos dentro de los materiales magnéticos. Hierro, cobalto, níquel y el hierro silicio como principales. Después clasificamos también como materiales duros y materiales blandos, en función de las aplicaciones que yo voy a querer. Ahora agregamos una clasificación adicional, también muy importante, siempre se lo vamos a preguntar, que tiene que ver con ciertas características de los materiales, el paramagnetismo y el diamagnetismo, que no sé si lo vieron en física, pero por lo menos lo volvemos a repasar. Una sustancia paramagnética la defino cuando mu es levemente mayor que 1, ¿sí? ¿Qué es la característica que presentan? Una pequeña susceptibilidad magnética cuando existe un campo magnético, ¿sí? Y cuando desaparece ese campo magnético externo, también desaparece esa pequeña susceptibilidad. Entonces ahí van a aparecer ciertas sustancias en las cuales seguimos incluyendo hierro, níquel, cobalto y aleaciones de ellas, ¿no? Si bien después a estas primeras las vamos a poner dentro de otro tipo de sustancias. Las diamagnéticas, parece el fenómeno que se llama diamagnetismo. Mu es levemente menor que 1. ¿Qué ocurre? Cuando tengo un campo magnético externo aparece una susceptibilidad magnética pero negativa, muy pequeña.
ciertas sustancias, algunas de las cuales conocemos, fíjense que aparecen algunos materiales conductores, ¿no? Cobre, plata, estaño, zinc, todos estos son materiales conductores o para formar aleaciones de cobre, como los bronces y latones. Fíjense que presentan esa característica de susceptibilidad magnética negativa, o sea, no son sustancias magnéticas. Y también tengo sustancias amagnéticas donde mu es igual a 1. O sea, sustancias donde el campo magnético no causa ninguna influencia. En general van a ser materiales aislantes, ¿no? Aire, vidrio. El flujo pasa a través de esas sustancias sin que se produzca ninguna interacción. ¿Está? Entonces, fíjense que clasificamos por ahora las sustancias como paramagnéticas, diamagnéticas y amagnéticas, y después nos va a quedar las ferromagnéticas. Entonces, desde el punto de vista del comportamiento magnético, sustancias paramagnéticas mu levemente mayor que 1, diamagnéticas menor que 1, amagnéticas mu igual a 1, y estas que nombramos recién desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, desde el punto de vista del magnetismo, no son tan importantes para nosotros. Sí son importantes para nosotros las que agrupamos como ferromagnéticas. Mu muchísimo mayor que 1. Y ahí sí ponemos al hierro, cobalto y níquel y al hierro silicio. O sea, esta diferencia entre tener una sustancia con mu levemente mayor que 1 y mucho mayor que 1 es lo que nos permite decir por qué yo el núcleo de una máquina lo hago con un material ferromagnético y no con un material paramagnético. Porque yo necesito que con pocos amperes pira pueda tener una inductancia de saturación y una inductancia remanente, una inducción, perdón, remanente muy elevada. Y lo puedo lograr solamente si mu es mucho mayor que 1. ¿Está? Entonces, decíamos, en aire o vacío, B y H son en valores absolutos la misma cosa. Ojo con esta ecuación, B igual a H en aire o vacío. ¿Sí? Son líneas por centímetro cuadrado, es lo mismo. Pero en sustancias paramagnéticas o ferromagnéticas, nuestra ecuación se transforma en inducción igual a mu por H. ¿Está? Perdón, profesor, en la anterior ecuación Sí, no es B igual a mu 0 por H, y en la de ferromagnética sería mu 0 por sí, mu por H. sí, pero eso es con la constante mu 0. Está bien. Pero a modo de ejemplo, como líneas por centímetro cuadrado, podemos decir que son iguales. Y un gráfico importante que tiene el Shackelford para entender lo que explicábamos recién es este donde represento B en función de H para los distintos tipos de sustancias. Fíjense, en la curva de trazo tengo mu 0, la permeabilidad del vacío. ¿Sí? Y después tengo sustancias paramagnéticas con mu levemente mayor que 1, ¿sí? La curva que está arriba. Fíjense que 1.01, ¿no? Por mu 0. Y abajo tengo mu levemente menor que 1 por mu 0 para un material diamagnético. ¿Por qué ponemos este gráfico? Para que se entienda la diferencia entre lo que es un material paramagnético o diamagnético y lo que va a ser un material ferromagnético. Fíjense que acá, para que yo tenga una inducción importante, necesito muchos amperes pira, necesito una intensidad de campo muy importante. En cambio, cuando yo use un material ferromagnético, yo aquí, y tengo la curva de primera emanación, tengo una primera parte lineal, luego crece y luego satura el material. Entonces llego a mi valor de inducción de saturación con menos intensidad de campo magnético. Entonces esa forma de representar a los materiales en este gráfico es bastante simple de entender por qué yo elijo la chapa hierro silicio como núcleo de máquinas y estos materiales tienen estas rectas para representar la condición de paramagnetismo y diamagnetismo, ¿no? Acá tenemos lo que decíamos recién, un material ferromagnético, fíjense, esta línea de trazo que tengo aquí es la pendiente de la primera parte de la curva de primera emanación, la permeabilidad inicial. Y luego fíjense cómo se produce el crecimiento importante y luego la saturación del material.
¿Cuál es el valor característico? B sub S, la inducción de saturación, y por supuesto, en el eje de abscisas, el valor de la intensidad de campo con el que logro esa saturación. Este es un ciclo de histéresis típico que lo vieron seguro en física y lo van a ver o lo vieron en máquinas, ¿no? Nosotros de este ciclo vamos a analizar los puntos característicos, la curva de primera emanación, el área que ocupa, vamos a analizar el segundo cuadrante para los imanes permanentes, acá vamos a tener la inducción remanente, la fuerza coercitiva, bueno, puntos característicos que siempre le vamos a preguntar. Y por supuesto, ¿para qué sirve, no? ¿Qué me representa el área? Cuestiones que son bastante sencillas. La comparativa que decíamos recién de los dos ciclos, ¿qué ocurre? Bueno, en el proceso de magnetización y cómo es la variación de mu para el caso de materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Y para vincularlo ya un poco más a la especialidad, nosotros decimos, ¿cuáles son las características de los materiales magnéticos que yo necesito conocer desde el punto de vista del diseño de máquinas, de la fabricación o de planilla de datos garantizados? Supongamos que yo soy un fabricante de transformadores, tengo que comprar chapa para el núcleo de máquinas. ¿Qué le tengo que pedir al fabricante de chapa? Sus datos característicos, y entre esos datos característicos hay 4 cosas que son fundamentales. Sin esas no puedo empezar a estudiar ni a diseñar una máquina. Curva de permeabilidad, o sea, la variación de mu en función de la inducción, la curva de primera emanación de la chapa de hierro silicio que compre, el ciclo de histéresis y la curva de pérdidas o la cifra de pérdidas de mi material. Estos son 4 datos básicos que yo necesito saber y que son propiedades de los materiales magnéticos y características de los materiales magnéticos para que yo pueda diseñar. Fíjense un ejemplo de la curva de permeabilidad en función de B. Acá tengo permeabilidad con este formato de curva. Fíjense que acá no tengo una recta como hablábamos antes en función de la inducción. Y yo en función del diseño de máquina y en función de la inducción que elija, ¿sí? No diseño para cualquier valor de inducción, voy a tener el valor de permeabilidad de mi máquina. Esta es una curva, fíjense, típica, que la sacamos de SEAC, para una aleación, este es mi material ahora, ¿no? Chapa de hierro silicio al 4%. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de silicio que tiene es 4%. Es la aleación que yo estoy usando para núcleo de máquina. Recuerden siempre que cuando nosotros agregamos materiales, como eran las aleaciones de cobre, quiero mejorar ciertas propiedades a costa de sacrificar otras. Entonces el silicio me va a dar ciertas características, por ejemplo, reducir pérdidas en el hierro, pero no puedo superar cierto porcentaje porque el silicio, si bien me aumenta propiedades mecánicas, me puede hacer la chapa más frágil. Entonces, si yo estoy haciendo una máquina que tiene partes que rotan o hay vibraciones, tengo que tener cierto control del porcentaje de silicio que pongo, por eso no supero cierto valor. Y ese es un ejemplo, una curva de permeabilidad magnética. Después vamos a ver algunas de un fabricante internacional como AK Steel, ¿no? Acá de nuevo, ahora mu en función de H, el valor constante de permeabilidad del vacío, y esta es la permeabilidad de mi material, ¿no? Que va a crecer y va a tener un máximo para cierto valor de intensidad de campo. Formatos típicos. Acá tienen una curva, fíjense, de inducción en función de la intensidad de campo, lo que sería una curva de primera emanación de otra aleación. Esta chapa de Permaloy es un nombre comercial, es otra aleación con un espesor. Acuérdense que los espesores de las chapas de máquinas influyen directamente en los valores de pérdidas, por eso los espesores van a ser lo menor posible, ¿no? Porque lo vamos a ver después en una fórmula de las pérdidas. Algunas consideraciones en lo que llamamos recién paramagnetismo y amagnetismo. La susceptibilidad magnética es la relación entre la intensidad de emanación y la fuerza magnética H, ¿no?
es una relación entre permeabilidad magnética y susceptibilidad magnética. La permeabilidad va a ser 1 más 4 K por pi. Kappa es ahí la susceptibilidad. Y va a ser una característica específica de esos materiales diamagnéticos y paramagnéticos, ¿no? Está silenciado. Igual, la inducción que queda cuando la fuerza magnética se reduce a cero, bueno, son definiciones características del ciclo de histéresis, ¿no? Lo mismo que la fuerza coercitiva. La retentividad es una característica de ciertos materiales que vamos a usar también en materiales para imanes permanentes. La fuerza coercitiva es la fuerza magnética negativa que vamos a usar para reducir la inducción residual a cero. Ese magnetismo remanente o SUR y la H sub C, la fuerza coercitiva, van a ser nuestros parámetros para trabajar después en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces fíjense que entre los materiales, todavía algunos textos meten otra clasificación más diciendo materiales retentivos o no retentivos. Pero bueno, son los que tienen una inducción remanente grande y los que tienen baja inducción remanente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que explicábamos nosotros desde el punto de vista de analizar materiales duros, blandos, y lo que va a ser ciclo de histéresis angosto y alto, el ciclo de histéresis más ancho. Lo vamos a ir viendo después de nuevo. En el caso de esa clasificación que veíamos, un aporte importante es analizar la energía que tiene un material magnético, la energía externa. Tiene que ver con la energía por unidad de volumen del material magnético, para que yo pueda mantener cierto valor de campo magnético. No sé si lo vieron en física 2, pero por las dudas para nosotros esa energía va a estar representada por este producto, B por H. ¿Quién va a ser B? Lo que decíamos recién, el magnetismo remanente. ¿Y quién es H? Es la fuerza coercitiva que va a tener mi material. Entonces, este producto B por H se refiere a lo que es el segundo cuadrante del ciclo de histéresis. De esa manera yo voy a poder ver qué materiales son mejores para construir un imán permanente. O sea, los imanes vienen de épocas antiguas con lo que eran la magnetita o la piedra magnética de los egipcios, pero después fueron apareciendo otras cosas, ¿no? Aleaciones que se llaman alnico, aluminio, níquel, cobalto, después tierras raras, samario, cobalto, y después terminaremos viendo lo que son los imanes actuales de neodimio, que tienen una potencia por unidad de volumen muy importante. Entonces me permite reducir los tamaños de muchas máquinas, ¿sí? Aprovechando esas propiedades de imanes permanentes. Para entenderlo, acá pusimos figuras de lo que es en nuestro viejo SEAC de materiales a la izquierda. Fíjense que nosotros cuando analizamos el ciclo de histéresis partimos del 0,0, trabajamos con la curva de primera emanación en el primer cuadrante, luego bajamos intensidad de campo y después para imanes permanentes vamos a trabajar acá, ¿sí? A esto lo llamamos segundo cuadrante, por las dudas. Y acá tengo el producto de B por H. Este valor que tengo acá, B sub D y H sub D. ¿Se entiende? Este va a ser mi punto de trabajo para lo que sería un imán permanente. Porque ese producto B por H me da la energía por unidad de volumen, lo que va a ser proporcional a la potencia propia de ese imán. Por eso, analizamos acá un gráfico de un texto viejo y los gráficos actuales donde en imanes permanentes se analiza esta parte como ejemplo del producto B por H, ¿no? Y acá una curva de lo que es el producto B por H en función de H. ¿Por qué lo planteamos así? Porque en el desarrollo de los materiales había materiales que tenían un valor BSUR alto y un valor de HC muy pequeño. Y después a la inversa, había materiales con un valor de HC importante y un valor de BSUR pequeño. Hasta que después el desarrollo del neodimio permitió trabajar con materiales de altos valores en las dos coordenadas. Entonces, bueno, otra forma de interpretar lo que ocurre en distintos tipos de materiales, ¿no? En este caso, bueno, circuitos magnéticos. Para caracterizar a un material magnético, dijimos, usamos una muestra
Usamos un circuito magnético cerrado de sección uniforme, excitamos ese circuito y para un material virgen podemos trazar una curva de B mientras va variando la intensidad de campo en forma creciente y voy a tener la curva de primera emanación. Primer magnetización o emanación inicial. B en función de H. Fíjense que aquí tienen un ejemplo muy sencillo del SEAC. Inducción, puede estar en Gauss, puede estar en Tesla. Acuérdense, un Tesla son 10.000 Gauss para nosotros. Y la intensidad de campo magnético. En oeste, por ejemplo, ¿no? Primer tramo, crecimiento, saturación. Esas características típicas de distintos materiales ferromagnéticos. Acá lo vamos a llamar curva de primera emanación. Y esa curva de primera emanación para nosotros va a tener tres regiones. La parte inferior, donde yo parto de un valor tangente a la permeabilidad del vacío o permeabilidad inicial, donde para un valor de intensidad de campo el valor de inducción es proporcional, luego un crecimiento importante, como si se hubiese ionizado un gas y empieza a circular corriente, esa es la región central, y después en la región superior, cuando paso el codo de saturación, hasta alcanzar B sub S, que en general siempre voy a estar en un valor levemente menor. Acá lo tenemos recortado, ¿no? Curva de primera emanación, la de trazos, hasta aquí, hasta el valor de saturación. Entonces, primer parte de la curva, para valores de fuerza magnetizante, tengo valores bajos de inducción. Luego aparece la curva empinada casi rectilínea, ¿no? Donde para valores muy bajos de intensidad de campo, la inducción crece muchísimo. ¿Cuándo? Cuando yo tengo un material ferromagnético, recuérdenlo, porque la pregunta sería, si yo tengo un material paramagnético, ¿puedo lograr esto? Y no. Esto lo logro con cierto tipo de materiales ferromagnéticos, ¿no? Segunda parte de la curva, hasta acá. ¿Ahí está? Perdón. Y luego, la tercera parte de la curva hasta llegar a la saturación. ¿Cuál es la característica? Que si yo aumento los amperes piras, no logro un aumento importante de la inducción B. Voy a llegar hasta cierto valor donde el material satura. ¿Y qué le voy a preguntar después? Pero ¿y por qué ocurre esto en un material? ¿Qué ocurre dentro de la estructura del material? O sea, el pedazo de hierro es un sólido, metálico, es un material conductor, hay electrones deslocalizados. Pero desde el punto de vista magnético, ¿qué es lo que ocurre? ¿No se orientan los imanes elementales Y claro, porque cuando del nosotros material? hacíamos el parecido entre magnetismo y la parte dieléctrica, un dipolo eléctrico ahora lo comparo con lo que sería un dipolo magnético. Aparece cierta orientación cuando yo produzco ese campo magnético en el material, entonces hay una orientación de esos dipolos magnéticos en el sentido del campo y después al final se produce también una rotación. Entonces ciertos materiales tienen esa posibilidad y otros no. Por eso puedo llegar a tener esta forma de la curva. Entonces hay cristales que van a ir creciendo en función de la intensidad de campo, cuando son paralelos a la intensidad de campo, se mueven, se agrandan y al final producen un giro y se orientan en el sentido del campo. Eso lo vamos a ir viendo al final también. En los textos actuales, otro análisis de la curva de primera emanación para un material ferromagnético, parto con la permeabilidad inicial, crezco y saturo, ¿sí? Estos dos gráficos son importantes porque tienen la corriente que yo utilizo en función de H o la inducción en función de H como hacíamos siempre, ¿no? Permeabilidad inicial aquí tangente a la curva y en el crecimiento empinado la permeabilidad máxima de ese material, ¿no? Hasta que después tengo, fíjense acá, ya la saturación. Y acuérdense, la inducción mu0 por H más la magnetización del material, esa ecuación general. De nuevo el ciclo de histéresis, OA, curva de primera emanación, OR, B sub R, magnetismo remanente, el segmento OR, y el segmento OC es la fuerza coercitiva o H sub C. Valores, puntos típicos del ciclo de histéresis. Acá lo que tenemos es una descripción
que digamos, la ley la van a entender, ¿no? Es la explicación de cada uno de los tramos. Por ejemplo, el tramo ARC, ¿no? ARC, este tramo que tengo aquí, una vez que pasé la primera curva, voy disminuyendo el campo, la inducción comienza a disminuir, por supuesto no vuelve por la misma curva, por cómo se orientaron los dominios, entonces cuando H es igual a R, tengo el valor del segmento de magnetismo remanente que decíamos recién, ¿no? Es un poco la explicación para que tengan de cómo recorro esa curva. Y si yo quiero anular ese magnetismo remanente, invierto el campo, la corriente de excitación, y el gráfico llega hasta que la inducción es igual a 0. ¿Y qué apliqué? Un campo, una fuerza coercitiva negativa. O sea, es la explicación de esos tramos del ciclo de histéresis. El ciclo es simétrico, el comportamiento de primer y segundo cuadrante es idéntico al tercero y cuarto. La retentividad es la magnitud de B que queda cuando salgo de la saturación y quito la excitación H. La coercitividad es el nivel de campo H para reducir la inducción a 0. Son todos puntos característicos del ciclo que le vamos a preguntar, pero entiendo que para nosotros como ingenieros eléctricos es ya conocido desde la escuela técnica, ¿no? Fíjense, OR el magnetismo remanente, la fuerza coercitiva OC como segmento o H sub C, ¿no? Entonces recuerden que son características típicas de cada uno de los materiales. Puntos característicos tomados ahora de otro texto, no del SEAC, para que se acostumbren. Magnetismo remanente, bueno, perdón, curva de primera emanación, saturación, acá debería tener B sub S, este gráfico no lo ponen, B sub R, sí, H sub C, fuerza coercitiva, todos los parámetros típicos. Perdón, no ponen B sub S, pero ponen acá B máxima, ¿no? B sub M. Está puesto aquí. Y un repaso de lo que es ese lazo de histéresis. ¿Qué es la superficie del lazo de histéresis? Es una idea de la energía que consume el material para poder recorrer todo ese ciclo. O sea, la superficie del lazo, el área ocupada por el lazo, lo asemejo a la energía que yo tengo consumida. Energía por ciclo y por unidad de volumen. Si yo la tengo que expresar, es 1 sobre 4pi por el área del lazo de histéresis, ¿no? Ahora, en lugar de expresarla de esa manera, el físico Steinmetz lo expresó con una fórmula donde yo tengo las pérdidas por histéresis, por las dudas, perdón, las pérdidas totales en una máquina están compuestas básicamente por pérdidas por histéresis más pérdidas por corrientes parásitas, ¿no? Por corrientes inducidas o corrientes de Eddy. Entonces, en el caso nuestro, ahora las pérdidas por histéresis van a estar dadas por una fórmula que es bastante sencillo. Fíjense, un coeficiente con el signo que quieran, nu, por ejemplo, por la frecuencia, por la inducción elevada a un exponente. Después vamos a ver ese coeficiente de Steinmetz, por 10 a la 7 seguro, bueno, pero fíjense la unidad, ergios sobre centímetro cúbico por segundo. Y si yo quiero tener un valor, si yo les pregunto, ¿y a ustedes qué les dice ergios sobre centímetro cúbico sobre segundo? ¿Le da una idea de qué? No suena a nada, ¿no? Porque no podría decir energía por unidad de volumen, pero bueno. En cambio, si yo esa fórmula la divido por el peso específico de mi material, ahora ya me da, fíjense la unidad, watt sobre kilos. ¿Está? Y esto es una unidad más física para entender. Watts sobre kilos nos da idea de lo que se llama para nosotros cifra de pérdidas. ¿Cuántos watts por kilo tiene de pérdidas mi material? Y con eso yo voy a poder saber cuánto calienta, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una relación más entre la fórmula de pérdidas por histéresis y lo que es la cifra de pérdidas de nuestro material. Por las dudas, como un concepto adicional, aparece también lo que es la superposición de campos estáticos y dinámicos. Si a un campo magnético dinámico, que me lo generó una corriente alterna, le superpongo un campo estático generado por la continua, voy a tener un desplazamiento y una superposición de campos, ¿no? Entonces, dependiendo de la amplitud que tenga, se van a ir sumando a esos campos otros de pequeña amplitud. Un concepto más teórico.
En el caso de materiales derivados del hierro, si yo tomo un anillo de hierro desmagnetizado y lo envuelvo con un solenoide y lo someto a un proceso de magnetización gradual, hago circular corriente, creciente desde cero, voy variando los ampervuelta, crece el campo H proporcionalmente a la fuerza magnetomotriz y la inducción B. Y eso es lo que nosotros tenemos ahora como B igual a mu por H para un material magnético, ¿no? Un ejemplo de decir lo que veíamos recién. Esto es repetitivo, es una curva del SEAC también de ciclo de histéresis. Si yo pude magnetizar ese pedazo de hierro con un solenoide, también lo voy a poder desmagnetizar. Y esa desmagnetización puede ser térmica o puede ser eléctrica para eliminar el magnetismo remanente. En la desmagnetización térmica, repetimos un concepto que habíamos mencionado en propiedades. Caliento la muestra a una temperatura que tiene que superar a la temperatura de Curie. ¿Se acuerdan que en el hierro estaba alrededor de los 750 grados? Transformaba la estructura del hierro. Si supero la temperatura de Curie, vuelvo a desorganizar los dominios magnéticos. Entonces, llevo a esos dominios a estar desorganizados y mi material, que era ferromagnético, se transforma en un material paramagnético, ¿no? Y por supuesto que es un proceso reversible y me sirve para desmagnetizar mi material. Ese incremento de temperatura, en algunos casos, podría ser producido por las pérdidas propias que tiene, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta cuando se transforma, cuando se trabaja con núcleo de hierro silicio en máquinas que calienten. Y la desmagnetización eléctrica puede ser con una aplicación de un campo magnético alterno y de amplitud variable. Arrollando una pieza, excitar al material, llego a la saturación y reduzco progresivamente la amplitud de la corriente hasta llegar a anular esa magnetización. Las dos formas que tenemos. Desmagnetización eléctrica yendo desde los ciclos mayores a ciclos menores, ¿no? Desmagnetización en el segundo cuadrante. Acuérdense, el ciclo de histéresis yo lo puedo dividir y trabajar después con la curva de desmagnetización, que es esta del segundo cuadrante. Invirtiendo la fuerza coercitiva. Un repaso de lo que son pérdidas magnéticas. Las pérdidas para nosotros es la potencia que consume cualquier material magnético, pero cuando yo lo someto a una inducción variable. Como estoy usando una máquina en alterna, voy a tener dos componentes principales. Como decíamos recién, pérdidas por histéresis o pérdidas por corrientes parásitas, o el nombre del texto según estudien, pérdidas de Foucault o eddy currents, corrientes de eddy, corrientes inducidas. Pérdidas totales, la suma de las dos. ¿Sí? Cada material va a tener una curva de pérdidas características y a eso lo llamamos cifra de pérdidas. Eran los watts sobre kilos de los que hablábamos recién. Entonces, las expresamos de esa manera, watts sobre kilo, para poder entender cómo va a calentar la chapa que yo elige para fabricar esas máquinas. Y esas pérdidas por histéresis, que estaban representadas por el área del ciclo de histéresis, recuerden que yo quiero que las pérdidas sean lo menor posible. Entonces, para que sean lo menor posible, necesito que el ciclo sea lo más angosto posible. Y bueno, fíjense que acá van a aparecer algunos coeficientes que habíamos visto recién. El coeficiente nu es mi coeficiente de histéresis. Es una característica de cada material. F es la frecuencia, B es la inducción máxima elevada a la N, ¿sí? Después van a ver ese coeficiente de Steinmetz, por 10 a la menos 7, watts sobre centímetro cúbico, o después cuando yo divido por el peso específico me va a quedar en watt por kilo, como tengo acá. Entonces, ¿dónde aparece ese consumo de energía? Y lo que decíamos recién, la orientación de los dipolos magnéticos que tengo dentro de mi material. Entonces, yo hay parámetros acá que no puedo cambiar. Lo que tengo que hacer es elegir el material con un coeficiente de histéresis lo más bajo posible, la frecuencia no la puedo cambiar y la inducción va a depender del material que yo elija, ¿sí? Coeficiente de histéresis, dijimos, depende del material.
Y el exponente que tengo aquí en la inducción máxima con letra K o letra N va a depender para ciertos valores de inducción. En general va a variar de 1,6 a 2 este valor. Recuerden que en la fórmula de pérdidas por histéresis, que siempre se lo vamos a preguntar, la frecuencia está a la 1 y la inducción puede estar a un coeficiente entre 1,6 y 2. A diferencia de las pérdidas por Foucault, que la frecuencia aparece al cuadrado. Entonces, en pérdidas por histéresis, si dividimos por el peso específico, nos queda en watt sobre kilo, que es lo que queremos. Y ahora veamos esos valores del coeficiente de histéresis para ciertos materiales. Un acero común me da 2 por 10 a la menos 3. Un acero laminado con cierto tratamiento, 3 por 10 a la menos 3. Pero fíjense lo que ocurre cuando yo a ese acero le agrego un porcentaje de silicio. Fíjense ya cómo aquí tengo 7,6 por 10 a la menos 4 como un valor. Después, por supuesto, puede ser mayor. Pero ya obtengo un beneficio importante. Por supuesto, si yo uso hierro fundido, el valor es 0,01, o acero fundido 0,03. Entonces yo no voy a usar hierro fundido para núcleo de máquina. Voy a usar chapa de hierro silicio con ciertas características, ¿no? Después vamos a decir laminado en frío, de grano orientado, de cierto espesor, ¿no? O una chapa de acero al silicio de alta calidad, fíjense de nuevo, 1 por 10 a la menos 4. Comparo con este, ¿no? O el permaloy, una aleación de hierro-níquel. Entonces, necesito que ese valor nu sea lo más bajo posible para que me dé un ciclo de histéresis más angosto y más elevado. Además de pérdidas por histéresis, nosotros tenemos en nuestras máquinas pérdidas por corrientes parásitas. ¿Sí? Yo tengo un flujo que va a atravesar una lámina de chapa o una porción dentro de un campo magnético. ¿Sí? Es un conductor que corta líneas de campo, entonces aparece una fuerza electromotriz inducida. Acuérdense, E, B por L por B, ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Un inducido que gira dentro de un campo. Entonces, aparecen corrientes parásitas que se originan dentro del material debido a esa fuerza electromotriz, ¿sí? Por la variación de la inducción, corrientes de Eddy, corrientes inducidas. Entonces voy a tener una potencia de pérdida por esas corrientes parásitas por unidad de volumen de material. Esas pérdidas ahora va a depender de un coeficiente epsilon, o en algunos textos K minúscula, por la frecuencia al cuadrado, por la inducción máxima, por 10 a la menos 3. Y otra vez, Weber sobre centímetro, watt sobre centímetro cúbico, perdón. Las pérdidas por corrientes parásitas que tienen este coeficiente acá dependen del cuadrado de la inducción, del cuadrado de la frecuencia, pero también del espesor de la lámina. Por eso, acá le agregamos otra fórmula que está en los libros actuales de máquina, en el Duhigg-Pirjoinen, por ejemplo. No se asusten por el inglés, porque esto es muy sencillo de entender. Las pérdidas por corrientes de Eddy son una función del volumen del núcleo, de la frecuencia, de la densidad de flujo, del espesor del laminado de chapa y de la resistividad del núcleo. Por eso, esta fórmula es interesante, y más que esta, porque acá tengo en este coeficiente agrupado varias cosas. Fíjense que acá tengo la inducción y la frecuencia al cuadrado, está bien, pero tengo dos términos que acá lo tengo metido entre una constante. T al cuadrado es el thickness, ¿sí? De las chapas laminadas, espesor de chapas, y está al cuadrado. Por lo tanto, yo voy a tratar de usar las chapas más delgadas que se puedan fabricar actualmente. Ejemplo, chapa de 0,35, 0,25, 0,27 de milímetro. Y fíjense que aquí abajo me aparece dividiendo la resistividad del material del núcleo. O sea que si yo utilizo un valor de resistividad del núcleo del material más alto, voy a hacer que las pérdidas sean menores también. Es como si fuera un valor de conductividad que yo quiero reducir ahí, ¿no? Entonces, parámetros que tienen que ver con las pérdidas por corrientes parásitas. Después se los escribí de nuevo acá
para tener en cuenta ese coeficiente que está metido dentro de la constante, ¿no? Entonces, el espesor al cuadrado dividido la resistividad de mi chapa. Entonces, ahí después, cuando yo divido por el peso específico, voy a tener mi valor de pérdidas en watts sobre kilo. Acá la volvimos a copiar más grande esa fórmula para tener claro cómo trabajan el espesor y la resistividad de la chapa. Porque una de las preguntas que les hacemos siempre es, ¿cómo hago para reducir las pérdidas en un material magnético? ¿Sobre qué puedo trabajar? ¿Sobre qué coeficientes podría trabajar para tener las menores pérdidas, ¿no? Dijimos, los parámetros que yo tenía de mis chapas eran la curva de histéresis, la curva de primera emanación y la cifra de pérdidas o las curvas de pérdidas totales. Fíjense, esta es una recta de pérdidas totales en watts sobre kilo en función de la inducción de diseño que yo tenga en kilogauss. ¿Sí? Pérdidas totales, ojo, acá ya estoy agrupando todas las pérdidas en watt por kilo, porque es como el fabricante me va a expresar las chapas, me va a expresar eso. Fíjense aquí, varias rectas, pueden ser rectas o en algunos materiales levemente una curva, de watt sobre kilo en función de la inducción para distintos tipos de chapas. La chapa de motor, chapa de transformador, chapa de dínamo, chapa de inducido, aleaciones de hierro-silicio, distintas variantes. Acá en el punto 4 tengo que corregir que tengo un error de tipeo ahí. Y ahora para salir del SEAC, que son esas rectas que veíamos recién, volvemos a los textos actuales en Estados Unidos como el Shackelford. Fíjense, en este caso, voy a sacar este cartel, y ahora volvemos a lo que fuimos viendo desde el principio. Shackelford describe distintos materiales. ¿Y qué nos da? Permeabilidad relativa inicial, MUSU-R, pérdidas por histéresis y la inducción de saturación. Tres parámetros típicos de los materiales magnéticos. Un lingote de hierro común. Fíjense, la permeabilidad 250. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos permeabilidad en los ferromagnéticos mu mucho mayor que 1? ¿Se entiende? Acá ya estamos en un valor de 250, es mayor que 1. ¿Cuáles son las pérdidas por histéresis? Acá las expresa en Joule por unidad de volumen. Es otra forma de expresar las pérdidas desde el punto de vista físico, ¿no? 500. Y la inducción de saturación, B sub S, en Weber sobre metro cuadrado, también es una unidad aceptable. No me lo dice en Tesla, pero sabemos la equivalencia entre Weber sobre metro cuadrado y Tesla, ¿no? O sea que esto es 2 Tesla, 2,16 Tesla. Ahora vamos al segundo renglón. Fíjense, hierro, 4% de silicio aleatorio. ¿Qué quiere decir eso? Escucho ofertas. Primero, que ya no es un lingote, sino tengo hierro y silicio. Chapa de hierro silicio. El 4% que dijimos que era. La impureza. ¿Cómo? Es la impureza de silicio. No, ahora la impureza no, ahora es el porcentaje de silicio que agrego. Ahora para mí no va a ser una impureza. ¿Por qué? Fíjense, y después aleatorio, ahora vemos lo que es aleatorio. Hierro silicio al 4%, ya el coeficiente mu me da 500, me da el doble por el agregado del silicio. Y fíjense las pérdidas por el agregado del silicio. Bajaron de 500 a 150. Y la inducción de saturación casi se mantiene alrededor de 2. ¿No? 2 Tesla. Entonces, el agregado del silicio ya produjo una mejora. Aumentó la permeabilidad, bajó las pérdidas y mantuvo la inducción de saturación. Y después aleatorio. Esto es chapa de hierro silicio de grano no orientado. ¿Sí? Y el tercer renglón, ¿cuál es la diferencia con este? Que esto es chapa de hierro silicio de grano orientado.
cuando se produce el proceso de laminación de la chapa, hay un tratamiento que permite orientar los granos, la formación de la chapa, acuérdense la estructura cristalográfica, me permite orientarlo de cierta forma que a mí me conviene para que el flujo después circule en esa dirección. ¿Y qué ocurre en esa chapa de hierro silicio grano orientado con la permeabilidad? Antes era 250, después 500, ahora se fue a 15.000. ¿Se entiende el concepto de mu mucho mayor que 1 de un material ferromagnético? ¿O no? Miren que esto se lo vamos a preguntar, ¿eh? ¿Qué quiere decir que un material ferromagnético tiene un mu mucho mayor que 1? Que yo alcanzo valores muy importantes, ¿eh? ¿Y qué ocurre con las pérdidas? Fíjense que vuelven a bajar un poco. ¿Y qué ocurre con el valor de B sub S, la inducción de saturación? Se mantiene. Tengo un ciclo de histéresis que va a ser alto y va a ser angosto, ¿no? Por esa reducción de pérdidas. Entonces, en estos 3 primeros renglones están concentrados el concepto de por qué yo elijo cierto material ferromagnético para construir una máquina. Después, por supuesto, tienen aquí 3 aleaciones muy particulares, el permaloy, muy metal debería decir, ahí falta una N, y supermaloy. Fíjense esta aleación lo que es, supermaloy, ¿no? 100.000 tiene mu. Pero ¿qué ocurre? Fíjense que ya no tengo, si bien bajé las pérdidas muchísimo, no tengo el mismo valor de inducción de saturación que antes, está en menos de la mitad. Entonces me va a obligar a tener más amperes pira para llegar a mi inducción de saturación máxima, ¿no? Y después tenemos aleaciones férreas amorfas, que es otro concepto. ¿Entendieron estos 3 primeros renglones? Fundamental en esta tabla para darse cuenta de cuáles son mis parámetros principales en la selección de un material ferromagnético, blandos en este caso. Ahora vamos a esos materiales propiamente dichos. Dijimos, los materiales paramagnéticos y ferromagnéticos tienen los primeros permeabilidad muy mayor que 1, los segundos mucho mayor que 1. ¿Quiénes son? Hierro y sus aleaciones, por eso decimos hierro silicio, cobalto y níquel, y en cobalto con algunas aleaciones. Esos son nuestros materiales magnéticos principales. Ahí tenemos el hierro puro. Espérenme un segundo. De lo que eran los materiales de la antigüedad. Fíjense, acá si alcanzan a ver. Esto lo tenemos en el laboratorio. Ahora yo tengo unas muestras. ¿Ven? Esto es magnetita. La vieja piedra de los egipcios. ¿No? Óxido de hierro. En el laboratorio tenemos otras muestras para cuando podamos entrar. Algunos ejemplos de esos materiales paramagnéticos. El hierro puro, nosotros no lo vamos a trabajar como material después para construcción de máquinas porque le vamos a agregar silicio. Pero fíjense los valores de inducción de saturación. 22.500 Gauss, 2,25 Tesla. Aleación de hierro cobalto me permite llegar a 24.000, 2,4 Tesla. Punto de Curie, donde perdíamos las propiedades magnéticas, yo dije 750, entre 750 y 790, peso específico del hierro, coeficiente alfa T con la temperatura, el mu máximo que pueda alcanzar y punto de fusión. Algunas características generales. El ejemplo conceptual del punto de Curie, valor de la temperatura a partir de la cual cualquier material ferromagnético pierde sus características y se transforma en paramagnético. ¿Sí? Magnetización de saturación del hierro en función de la temperatura. ¿Está? Así que en ese valor de 790, fíjense lo que ocurre con el hierro puro, ¿no? Y el óxido de hierro los pierde antes. ¿Se entiende? Cuando estoy por encima o alrededor de los 600, entre los 600 y los 750 o 780 grados,
cayó la curva totalmente a cero, ¿no? El valor de magnetización de saturación. Acá tenemos lo que les mostraba recién, la magnetita, óxido de hierro. Después tenemos ferritas, hierro gama, cementita, distintas variantes del hierro que no vienen ahora a consideración. El otro material ferromagnético importante, el níquel, ¿sí? Aplicado como elemento de aleación en hierro cobalto. Fíjense que tiene un punto de Curie muy bajo, 390 grados, entonces no lo usamos como material de núcleo de máquina, ¿no? Peso específico, coeficiente alfa-Tec, permeabilidad máxima, punto de fusión, inducción de saturación baja también. Por eso no lo supera el hierro para usar como núcleo de máquina, ¿no? Y el cobalto lo mismo, va a trabajar como elemento para ciertas aleaciones. Punto de Curie mayor, peso específico 8,8, similar al cobre, alfa-T, mu máximo, punto de fusión, inducción de saturación. Son los tres materiales principales. Ahora no viene el uno. Después tenemos hierro de fusión, hierro típico que tenemos en los procesos de horno, lo puedo trabajar a escala industrial. Tengo un valor de resistividad, ¿se acuerdan que lo mencionamos recién, de 10,7 micrón por centímetro? Va a tener ciertas impurezas, tiene elevada permeabilidad, bajas pérdidas por histéresis, distintas características. No lo usamos en máquinas, este hierro puro de fusión tampoco. Hierro dulce y acero dulce, esto lo vamos a ver después en materiales metálicos. Algunas consideraciones para esos materiales. La presencia de carbono aumenta la resistividad, pero me baja la permeabilidad y por lo tanto me baja la inducción de saturación. ¿Qué ocurre? Me ensancha el lazo de histéresis porque tengo que usar más amperes-pira para lograr un valor alto de inducción de saturación. Son características adicionales. En el acero, que también lo vamos a ver en materiales metálicos, fundición de hierro, bueno, son aleaciones, es hierro con alto contenido de carbono, bueno, por supuesto que no lo usamos específicamente en máquina alterna, en algunos Profesor, núcleos de máquina de continuo puede ser, pero no. una consulta, profesor, porque me quedé en el concepto que dijo de aumentar Y los ahora nos amperes watt. interesa detenernos un poquito en lo que es la aleación de hierro-silicio. Como fuimos mencionando en varias diapositivas, pero vamos a detenernos un par de minutos porque quizás muchos nunca escucharon esta denominación de hierro-silicio para núcleo de máquinas. Entonces, vamos a denominar aleaciones de hierro-silicio, para nosotros chapa de hierro-silicio, a los aceros de aleación que van a tener hasta cierto porcentaje de silicio, siempre menor al 5%. Y además, muy bajo contenido de carbono, porque nos aumenta las pérdidas, y otras impurezas. Entonces, para nosotros esto va a ser chapa de hierro-silicio. ¿Está claro? Chapas de hierro-silicio para aplicación en máquina de alterna. Seguramente con Jorge Schenbaum ya habrán pasado la parte de trafo, los que están cursando máquina, después tienen que ver máquina de continuo, pero bueno. Esto es el material principal para fabricar núcleo de máquina, estática o rotante. ¿Está claro? La aparición del silicio ahora, como siempre decimos, donde yo agrego silicio o magnesio, mejora las propiedades mecánicas, ¿sí? Me aumenta la resistencia y la dureza, estamos de acuerdo. Sacrifico ductilidad y tenacidad del material, pero además en este caso me va a permitir trabajar sobre la reducción de pérdidas del material. Entonces, ¿por qué no pongo mayores porcentajes de silicio? Porque yo no quiero aumentar propiedades mecánicas, resistencia y dureza y sacrificarlo por fragilidad al material. Porque recuerden, en un trafo, en el núcleo de vibraciones y en una máquina rotante hay movimiento. Entonces necesito que este porcentaje esté por debajo del 5%.
Otra de las preguntas típicas que le vamos a hacer. Y ahora, meter ciertos materiales en los núcleos de máquina. Fíjense, con unos textos ya más modernos que no estaban en el SEAC, la aparición del silicio, por un lado, aumenta la resistividad eléctrica en función del porcentaje agregado. Lo que para mí era malo en un material conductor como el cobre, tener impurezas, tener defectos, dislocaciones dentro del material. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos hace poco en la curva de resistividad volumétrica de materiales conductores que las impurezas o el porcentaje de aleación aumentaba la resistividad? Eso para nosotros era malo. Ahora, en este caso, el silicio, además de dar propiedad mecánica, me dice, aumento la resistividad eléctrica linealmente con el porcentaje agregado y por lo tanto disminuyen las pérdidas por corrientes inducidas. Otra pregunta que le vamos a hacer. Hace un ratito vimos la fórmula. ¿Cómo aparecía el ítem de resistividad en la fórmula? Aparecía dividiendo al espesor al cuadrado. Quiere decir que aquí pueden ver, desde el punto de vista conceptual, que el aumento del silicio para resaltar propiedades mecánicas, desde el punto de vista de la resistividad, produce un aumento, porque a la resistividad de la chapa es como si le metiera impurezas desde ese punto de vista eléctrico. Entonces tengo una reducción de corrientes inducidas. Por otro lado, modifica el lazo de histéresis, me produce, por esa disminución de pérdidas, un lazo de histéresis más angosto. Entonces reduzco las pérdidas totales. Además, el silicio favorece lo que se llama crecimiento de grano en la estructura cristalina del material. Y eso vuelve a reducir las pérdidas por ese aumento del grano. Entonces, la presencia del silicio cambia las propiedades de la aleación en esos puntos que veíamos y me da un lazo de histéresis, fíjense, que puede ser de un área menor que el externo que vemos acá, y donde yo la diferencia entre inducción de saturación de uno y otro no es sustancial, ¿sí? Está en parámetros similares de los valores que alcanzo con el material original. O sea, el agregado del silicio me hizo ahí sacrificar inducción de saturación. ¿Está? Ese pedacito que veo acá. Pero también me permitió reducir el área casi a un tercio de lo que tenía antes. El área del ciclo de histéresis, ¿no? Entonces, por eso la influencia del silicio. Además, tiene otras propiedades que tienen que ver con el envejecimiento de los materiales. Si mi porcentaje de silicio está por encima del 2%, desaparecen los efectos de fatiga magnética. ¿Está? Y además modifica la densidad del material. Entonces, esa aleación de hierro-silicio es la adecuada para fabricación de máquinas eléctricas con flujo variable, ¿sí? Máquinas donde mi material se magnetiza y desmagnetiza 50 veces por segundo. ¿Entendido? Y ahora vemos espesores actuales 0,35 milímetros, con un elevado porcentaje de silicio y eliminando ciertas impurezas, voy a tener pérdidas que están por debajo de 1 watt por kilo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la cifra de pérdidas? Bueno, hoy tenemos máquinas con 0,5 watt por kilo de pérdidas, ¿no? Entonces, las chapas de alta calidad fabricadas en ciertos tipos de hornos van a tener muy poco contenido de impurezas. Espesores de chapa actuales, por ejemplo en la WEC, en VEC de Brasil, la fábrica que está, bueno, tienen 2 plantas ellos, fabrican transformadores y motores también de media, una en Blumenau y otra en Yaguará do Sur. Fíjense, 0,23 a 0,35 de espesores que usan los fabricantes de trafos de media y alta tensión, para que vayan teniendo valores y para que mi cifra de pérdidas me dé por debajo de 1 watt por kilo, ¿no? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hablan ahora de los motores de muy alto rendimiento, es básicamente que cambian la chapa, mejoran la chapa, nada más que eso, no es que tiene algo más.
de mejora, ¿no? No lo sé, la chapa seguro. La chapa Pero sí, cuando la chapa vos y decís, el cobre. sí, porque acuérdense que nosotros ahora dijimos las pérdidas desde el punto de vista de los materiales magnéticos, pero ustedes tienen pérdidas en el cobre también, ¿no? Ojo con eso, que ahora no estamos analizando esa parte, ahora estamos analizando solo el núcleo. Entonces, de esos de alto rendimiento, seguro trabajan sobre la chapa de la máquina, pero me parece que también hay que garantizar cierta calidad de cobre, ¿no? Valores de resistividad. Es lo que dice Beck. Beck dice que tienen núcleos de hierro silicio de gran orientado. Sí, En forma estándar no lo usan eso. Y si quedan en IE2, lo usan solamente en IE3 o IE3 Plus. Y después una calidad de cobre también distinto para los conductores. sí, después vamos a ver algunas especificaciones de chapa de máquinas también, pero tiene que ver con eso. Estamos hablando de motores de media tensión, ¿no? Cuando hicimos esto de la planta de Hueque de Brasil. Y otra cosa, Entonces, profesor, que yo tuve la oportunidad de visitar la planta de Beck, tanto la de Yaraguá como la de Blumenau. Las chapas estas de hierro silicio gran orientado las cortan con unas máquinas especiales. bueno, sí, también. Porque las chapas Acuérdense que, por los bordes requieren, para no tener pérdidas en los cortes, sí, usan sí, unas hay cortes máquinas a sumamente 45 especiales. grados. Sí, te escucho. No, eso que me acuerdo que en la línea de producción nos mostraron que usaban una máquina completamente distinta para, digamos, tenían obviamente distintos grados de calidad de chapa y para Sí, esta de hierro silicio de gran orientado usaban una máquina completamente especial de corte láser, pero era una máquina como que ellos lo nombraron, estaban en un sector de la planta donde la máquina estaba inclusive refrigerada, o sea, había todo un proceso especial para esa chapa. sí, acuérdense que dependiendo de cómo sea la máquina que se pide, el pliego del que compra ciertas máquinas les puede especificar ciertos valores característicos, por ejemplo, de pérdidas o de distintos parámetros, y eso pesa sobre el costo de la máquina. Y en Argentina, en fabricantes de trafos, también hay algunos que se cortan su propia chapa y otros que compran la chapa cortada y otros que importan la chapa cortada. Distintas ecuaciones para que cada uno haga su producto más competitivo, ¿no? Acuérdense, cuando puedan hacer después la visita a Faraday van a ver cómo se arma un núcleo, una máquina de alta. Primero se arma sobre el piso, después se para y las chapas se van apilando y por supuesto tienen cortes a 45 grados en las esquinas, porque recuerden, las tengo que ir superponiendo y necesito hacerle un camino para que el flujo vaya en las columnas en un sentido y luego gire, ¿no? Entonces, por eso los cortes son muy importantes de la chapa de máquina. Entonces, bueno, dijimos chapas de hierro silicio con cierto porcentaje de grano silicio, de porcentaje de silicio, con cuidado con los porcentajes para no hacer un elemento que sea frágil, eso lo habíamos visto, y que aparte me genere problemas en corte punzonado para la preparación de la chapa, y además que no me disminuya la inducción de saturación. ¿Está? Fíjense que hay que analizarlo específicamente en el caso de motores o generadores, ¿no? Por la acción de la fuerza centrífuga. Resistividad en función de los materiales agregados, lo que decíamos recién, la resistividad va a ir aumentando en función del porcentaje por peso que yo agregue de mi material. Fíjense que yo tengo aquí distintos materiales, cobre, cobalto, níquel y aluminio, y aquí tengo el silicio. Fíjense cómo es el que más aumenta la resistividad con el menor porcentaje. Si yo tomo un 1%, voy a estar aquí arriba, ¿no? Estos son microohms por centímetro de resistividad. Acuérdense, ¿por qué me interesa? Porque la resistividad estaba dividiendo en el término de pérdidas, ¿no? Entonces reduzco pérdidas con el agregado de silicio. Un poco para demostrar por qué se produce eso, ¿no? Tengo una recta creciente con el porcentaje de aleación que agregue. Aquí tienen algunas fotografías
Esa chapa de hierro silicio, para nosotros después va a tener dos características más. Como decíamos, de grano orientado y laminado en frío. Aquí tienen, en esta foto de aquí, fíjense el tamaño de la persona y cómo se va preparando un núcleo en posición horizontal que luego se tiene que rebatir y se va a parar para calzar las bobinas, ¿no? Acá tenemos otra parte de la planta de buey donde tienen ciertos cortes de chapas, en esta y en esta de aquí que no me acuerdo qué era. Pero digamos, esto a modo ilustrativo para que vean lo que es el tamaño de un núcleo de una máquina de alta, ¿no? De 132 kV para arriba. Aquí tenemos espesores que ellos promocionan. Fíjense que después ese núcleo, imagínense, es una máquina que se armó, se ensayó, después tiene que viajar. Entonces, bueno, aquí la máquina va a tener para cuando viaje sensores de vibración, bueno, toda una serie de controles porque si se me mueve el núcleo, se me mueven los bobinados, tengo un problema después, no lo voy a poder poner en servicio, ¿no? Hay un par de ensayos que se hacen, respuesta en frecuencia, por ejemplo, para analizar cómo quedó el armado del núcleo después de que la máquina viajó. O sea, se hace una medición en fábrica y después se hace una medición cuando llega al sitio para verificar que no hubo desplazamiento del núcleo y del bobinado. FRA o SFRA le llamamos a ese ensayo, un ensayo de respuesta en frecuencia. Dijimos, chapas de hierro silicio de grano orientado. ¿Cómo lo logro? Llevo a esa chapa de hierro silicio a una temperatura de ablandamiento para producir un recocido y luego someto a esa aleación un campo magnético para después dejar enfriarlo. Entonces lo que logré es orientar el grano en el sentido de la laminación. Fíjense, dos ejemplos con dos grafiquitos muy básicos de lo que sería una microestructura de una chapa de hierro silicio. Acá tengo desordenados lo que serían los granos, aquí, límites de grano y lo que serían mi celda unidad que habíamos visto al principio. Y esta es la dirección de la laminación. Entonces yo lo que quiero ahora es esos granos y estructura cristalina que me quede orientada en el sentido de la laminación. ¿Se entiende? Entonces ahí ya tenemos otra característica. Dijimos, es una aleación de hierro silicio con cierto porcentaje de silicio, de grano orientado y laminado en frío, para lograr esa terminación de chapa para máquinas. Entonces, ahora, para que se interprete lo que estamos hablando y lo que vimos recién, quiero comparar la curva de magnetización inicial de tres variantes, ¿sí? Vuelvo a tomar la tabla que vimos antes de Shackelford con los dos renglones segundo y tercero, o si quieren primero, segundo y tercero, donde habíamos analizado las descripciones, pero ahora le agregamos este grafiquito. Fíjense ese grafiquito donde yo tengo tres curvas. A ver si lo puse. Vuelvo a este, ahí está. Acá lo tenemos más grande para ver mejor. Y voy a analizar qué ocurre en la primer parte de lo que llamábamos curva de primera emanación. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un rato? ¿Cómo se comporta el material? La inducción en Weber sobre metro cuadrado, o Tesla, si quieren ahora, y los amperes pira, la intensidad de campo magnético. Y ahora tomo mi primer curva, fundición gris con 3% de carbono. Fíjense que es la de aquí abajo. ¿Está? Para que yo llegue a más de 1,7 Tesla o a 2, fíjense los amperes pira que necesito. ¿Está? Ese es mi comportamiento inicial. Tengo que aumentar mucho la intensidad de campo para lograr que suba levemente la inducción. Y ahora miro la segunda curva. Hierro silicio con 3,25 de silicio, aleatoria, chapa tipo dínamo, textura aleatoria es la traducción, pero bueno, como dijimos, desordenada, llamémosle. Fíjense que acá mejora un poco ya, porque ya para cierto valor de intensidad de campo mi inducción es un poco mayor.
Y si ahora llego a esta, otra de hierro silicio, con 3,25 de silicio, pero ahora fíjense que tengo un 100 o textura 001. ¿Esto qué quiere decir? Esa es la dirección cristalográfica. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, hasta cierto tramo de estructura cristalina llegamos, pero no nos vamos a meter en lo que son difusión, dislocaciones, estructura cristalográfica, direcciones cristalográficas, porque no tenemos tiempo de la materia. Acá me está diciendo que esta chapa de hierro silicio tiene un plano de orientación, es el 100. Entonces esto es de grano orientado. Fíjense la diferencia ahora con las anteriores. ¿Está? Para un valor pequeño de intensidad de campo, ya logro valores de inducción mayores a 1,5 Tesla. ¿Está? Esa es la diferencia principal de por qué yo uso cierto material y no uso otro para construcción del núcleo de máquina rotante alterna, ¿no? Acuérdense siempre de eso. ¿Entendido esa parte? Esto se lo vamos a preguntar también. ¿Cómo hago para reducir pérdidas y por qué elijo una chapa contra otra chapa, ¿no? Para poder explicar ese comportamiento. Y como siempre decimos que vamos de la estructura a las propiedades y después la aplicación, algunos fabricantes de chapa, conseguimos cierta información, entonces chapas y flejes de hierro silicio grano orientado de un fabricante internacional, AK Steel, nos permite tener una gran permeabilidad en el sentido de la laminación y tiene distintos tipos de chapas. Fíjense, esta es la denominación de acuerdo a norma para trafo, M2, M3, M4, M6, H01, H1. Fíjense los espesores. Una chapa H0, 0,23 milímetros, una chapa H2, 0,30 milímetros. ¿Se entiende? Estas son las denominaciones ya más técnico-comerciales. De usar un diseño, un trafo con chapa una M4, por ejemplo. Ya el fabricante sabe de qué está hablando. Y acá tienen, fíjense cómo lo denomina AK Steel. Su chapa Trancor, tipo H, con la alta permeabilidad, high permeability. Fíjense, en inglés Grain Oriented Electrical Steel, chapas eléctricas de grano orientado. Y acá aparece un nombre, fíjense que dice H0 Carlite o Carlite, H1 también, porque yo les dije que eran chapas de hierro silicio, de cierto porcentaje de silicio, de cierto espesor, de grano orientado, laminada en frío. Y me faltó decirle algo más que tiene una característica la chapa de máquinas, que hace muchos años venía la chapa con un papel. Si nosotros decimos que tenemos que reducir las pérdidas por corrientes inducidas y tengo un núcleo hecho con N chapas de un espesor muy delgado, ¿cómo deberían estar las chapas entre sí? Lo deben haber visto en máquina, ¿no? Si no, lo repetimos. ¿Aisladas o conduciendo? Tengo corrientes inducidas, ¿no? Entonces yo voy a requerir que las chapas estén aisladas. Y lo que hace muchos años se hacía con un material separado, hoy en día los fabricantes de chapa tienen ciertos productos, ciertos óxidos que ya vienen con la chapa depositados, y el Carlite es la marca que tiene AK Steel, de ese óxido para separar las placas, ¿no? De aislamiento de chapas. AK Steel con aislamiento de Carlite, distintos tipos de chapa. Acá también está la M5, típica para trafo de alta tensión. Y la superficie de la chapa con una cubierta de aislamiento. Acá en este caso silicato de magnesio. Acuérdense, los óxidos de magnesio, la alúmina, el sílice, trabajan como aislante, ¿no? Y eso se hace en el proceso de recocido de la chapa. Por eso le ponen Mill Anneal Insulation, ¿no? Aislamiento de la chapa en el proceso de recocido. M3, M4, M5 y M6 con distintos espesores característicos de este fabricante que es AK Steel, ¿no? Para que vean lo que es un proveedor de chapa para trafo de alta. Y después, AK Steel tiene sus planillas de datos garantizados.
y sus curvas características de materiales. Fíjense lo que tenemos ahora en esta placa. La inducción en Tesla. Y aquí tenemos con los pérdidas en el núcleo, watt por kilo, con la norma americana, la 804 STM. La chapa de 0,23, la de 0,27 y la de 0,30 de espesor. H0, H1, H2. Entonces, supongamos que yo trabajo con una inducción, por decir, es más alta, pero bueno, de un Tesla. Estoy acá, 1.0. Tengo la chapa de 0,23 para 50 Hz o 60 Hz. Fíjense las pérdidas que tengo. ¿Sí? Con un Tesla, 0,27 a 50 Hz. Y si yo uso chapa de 0,27, voy a tener 0,30. Y si uso chapa de 0,30, voy a tener 0,32. ¿Está? Ahí tienen la relación entre las pérdidas en el núcleo para distintos espesores de chapa. Ahora, por supuesto que cuando yo cambio los espesores de chapa, los precios son distintos. Pero tienen la relación ahí cómo aumentan las pérdidas cuando yo aumento el espesor de la chapa. ¿Se acuerdan que las pérdidas dependen del espesor al cuadrado? Recuerden la fórmula, ¿no? O sea, vemos las propiedades, vemos las fórmulas y ahora lo vemos en la aplicación. Si yo trabajo con una chapa de espesor, mis pérdidas dependen de ese espesor al cuadrado. Si reduzco el espesor, reduzco las pérdidas. Una variante sencilla para analizar 3 espesores de AK Steel para un valor de inducción. Lo mismo si yo trabajara con un valor más típico que es 1,8 a 1,9 a 2 Tesla, ¿no? Fíjense, 1,55, 1,62 y 1,71 de pérdida. Eso lo va a analizar el que diseña máquinas. Y fíjense, dijimos, AK Steel me da la planilla de datos garantizados y me entrega ciertas curvas, las que nombramos en el primer bloque. Entonces, fíjense que tengo mi curva de inducción en función de la cifra de pérdidas. ¿Se entiende acá? Con los pérdidas en el núcleo para 50 y 60 Hz, ¿de qué chapa? La H0, que es de 0,23. ¿Está? Entonces, en función de mi inducción, yo corto y aquí tengo las pérdidas. Fíjense que acá estoy en 0,3 watt por kilo, o 0,5 o 0,2 en función de cómo diseñe yo. Estas son, fíjense como dice acá, curvas de diseño que entrega el fabricante para que yo diseñe mi máquina en función del espesor que compre, ¿no? ¿Se acuerdan que en el SEAC las veíamos el escaneo con rectas de cifra de pérdida? Fíjense que acá tiene la curva, es levemente diferente a lo que mostraba el SEAC en ese gráfico, ¿no? Pero esto es lo que se usa en la práctica. Y además, AK Steel también me entrega, fíjense, la curva de magnetización, la curva de primera emanación, para la misma chapa que estábamos recién analizando, la H0. Fíjense, primer tramo, segundo tramo, saturación. Fíjense a dónde llego, ya por encima de 1,8 Tesla, ¿no? Entre 1,8 y 2 llego a la parte de saturación. Otro dato garantizado del fabricante, estas curvas. Ahí ya vimos cifra de pérdidas, curva de primera emanación. Y este es una parte del ciclo de histéresis, lo que tenemos acá. No está la curva de primera emanación y está el lazo de histéresis, para que se analice en función también de mi intensidad de campo magnético y de la chapa elegida y mi valor de inducción, cómo tengo el primer y segundo cuadrante. No se asusten si lo ven medio rara esto, pero es una parte del ciclo de histéresis, ¿no? De curva entregada por el fabricante. Entonces, esos chapas de hierro silicio
otro nombre comercial, Hipersil, otra aleación 0,5 watt por kilo. Distintos ejemplos. Y ahora, entrando en esta parte, un poco de teoría, que no sé si lo vieron en física, pero para entender por qué nosotros podemos recorrer el ciclo de histéresis de la manera que decíamos. Estos son algunas diapositivas, algunas fotos que están en el Sheffer y en el Shackelford también, para entender cómo esos dipolos magnéticos trabajan dentro de mi material para poder cumplir esa curva de primera emanación. Entonces, los dominios magnéticos, por quien los fue desarrollando, son los dominios de Weiss. ¿Sí? Weiss domain. Y entre los dominios magnéticos aparecen lo que se llaman las paredes de Bloch-Wald. La división entre dos dominios magnéticos. Fíjense lo que es. Norte y sur, ¿no? Es un dipolo magnético esto. Entonces, ¿qué ocurre en la frontera de esos dominios cuando yo someto a esos materiales a un campo magnético externo? Fíjense en este ejemplo. La intensidad de campo magnético es igual a 0. Entonces yo tengo mis dominios desordenados, ¿no? Y con un tamaño de grano específico. Cuando yo aplico un campo magnético externo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ciertos elementos internos se van a agrandar en función de la dirección de ese campo magnético. ¿Ven cómo este se agrandó? Y este que está aquí se agrandó en esta dirección y los de sentido contrario se redujeron. Ahí está. Y en C, como yo seguía aumentando la intensidad de campo, ¿qué ocurrió? Se volvieron a agrandar y se redujeron otros. Y en D, además, ¿qué ocurrió? El aumento del tamaño y el giro del que está aquí en el centro. Entonces, hubo un reordenamiento de esos dominios en ese límite que tengo de grano de ese material. Entonces, en otro texto está planteado en forma similar. Fíjense de nuevo, intensidad de campo en 0. Cuando yo empiezo a aumentar, este aumenta y este se reduce. Si sigo aumentando, se vuelve a aumentar el que va en el sentido del campo y se reduce el otro. ¿Está? Y este en el sentido contrario. Y después todavía se va a producir el giro de los que están en el centro. Y ahora, tomando otro texto, que es el Smith-Saxema, crecimiento de los dominios por movimiento de paredes, lo que veíamos recién, pero ahora asociado para que se entienda la curva de primera emanación. Fíjense, parto de 0. Entonces, aplico un campo magnético. Empiezan a aumentarse algunos, esos dominios, los que van en el sentido del campo, siguen aumentando y después giran. Entonces, aleatorio, crezco y giro. Y aquí estoy en la zona de saturación. Eso es lo que fue ocurriendo desde el punto de vista de la estructura cuando yo tengo un material ferromagnético y lo someto a un campo magnético externo. Lo que pasa es que yo esto no lo quería poner al principio de todo porque quería partir de lo que es la base del electromagnetismo con la fórmula. Pero en realidad lo que está ocurriendo es ese agrandamiento de los dominios magnéticos en el sentido del campo y después el giro y la orientación. No es que empiezan a girar desde el principio. Aquí se da la rotación de esos dominios magnéticos, cuando yo estoy en la última parte de mi curva de magnetización. ¿Está? ¿Por qué? Y porque yo tengo que necesitar para ese giro una energía mayor. ¿Sí? Por eso por eso estoy en esta parte de la intensidad de campo. Para producir ese giro necesito más energía, ¿no? Aquí se puede ver de nuevo la primer parte lineal, el crecimiento y la rotación de los dominios.
¿Entendieron este crecimiento de dominios y rotación en la parte de saturación de la curva? Para vincular un poco la curva de primera emanación con lo que ocurre por el crecimiento de paredes. Bueno, estos son algunos datos que me quedaron ahí. Datos característicos que no vienen al caso. Habíamos dicho, clasificamos a los materiales magnéticos como blandos y duros. Dos ejemplos sencillos para que lo puedan expresar en el examen. Un ciclo de histéresis típico, como se veía en el diagrama de Acastil, esta parte del ciclo, ¿no? Angosto y alto, y un material duro con un segundo cuadrante muy importante. Lo pueden expresar en palabras o en gráficos. Fíjense lo que ocurre. Imanes permanentes. Yo necesito ahora que tenga un ciclo de histéresis con un área importante. Materiales magnéticos duros. Y acá voy a tener una ecuación importante, la curva de polarización magnética. Inducción en función de H o la polarización. Si quieren con J o con M mayúscula, ¿no? Curva de magnetización de vacío, B igual a mu0 por H, como decíamos al principio. La curva de magnetización, fíjense, mu0 por H más J en un material o en otro. Cuando yo en un material ferromagnético comienzo a disminuir la intensidad de campo, vuelvo por una curva diferente y cuando corte al eje ordenado tengo el valor de inducción remanente, B sub R. Yo quiero tener una inducción remanente baja en los materiales magnéticos blandos. ¿Por qué? Porque yo dije que lo quiero magnetizar y desmagnetizar fácilmente a la frecuencia industrial. Entonces, yo no quiero aquí un valor alto de magnetismo remanente. Sí quiero un valor alto de inducción de saturación, llegar a un buen valor. En los materiales ferromagnéticos duros, lo que yo quiero es que mi valor de magnetización remanente sea lo más alto posible. Por eso tengo esa curva de polarización de estos materiales, ¿no? Vengo por el valor de curva rojo. Y ese va a ser mi valor de magnetismo remanente. Ahí tienen otra diferencia más entre los dos materiales. Entonces, cuando yo analizo imanes permanentes, me interesa analizar qué ocurre en el segundo cuadrante. Cuando H es igual a 0, tengo mi valor B sub R. Y después voy a poder tener, sí, dos valores de coercitividad. La coercitividad HC y la intrínseca de mi material para imanes permanentes. Una diferencia ahí también importante. Entonces, cuando yo trabajo con imanes permanentes, voy a tener que diseñar un circuito magnético, forma y tamaño de la pieza, para que yo pueda obtener cierto valor de campo magnético. ¿Tá? Necesito un circuito cerrado y luego, si quiero, lo puedo abrir para obtener un imán permanente. Ahora, ¿qué me interesa a mí? A mí me interesa la energía magnética. Energía necesaria por unidad de volumen de cierto material para mantener el campo magnético. ¿Cómo está representada? Como decíamos hace un rato. Fuerza magnética de la curva de emanación por la inducción magnética. O sea, mi energía magnética va a ser B por H. Es la energía que el material es capaz de almacenar en forma de campo magnético. El producto de B por H para nosotros es energía por unidad de volumen. ¿Y cómo lo puedo interpretar? Ese significado físico del producto B por H. Fíjense, B, la inducción para mí es Weber sobre metro cuadrado. Ese significado físico que decíamos del producto B por H. B para nosotros, Weber sobre metro cuadrado. H, amper sobre metro, quiere decir que mi producto B por H es Weber por amper
sobre metro cúbico. Pero Weber son volt por segundo. Entonces, si yo reemplazo ahí, en el producto de V por H, tengo volt por amper segundo sobre metro cúbico. Pero yo también puedo decir que eso es watt por segundo. ¿Sí? No, es volt amper. Y mi watt por segundo para nosotros es joule sobre metro cúbico ahora. ¿Está? Por eso decimos que nuestro producto V por H, desde el punto de vista físico, para nosotros va a ser energía por unidad de volumen. Porque eso después nos va a permitir comparar ciertos materiales entre sí. ¿Cuánto joule por unidad de volumen maneja un imán permanente que está hecho con alnico, aluminio, níquel, cobalto, o con samario, cobalto, con tierras raras o con neodimio? En función de ese parámetro, yo voy a poder elegir qué me conviene más. Y fíjense que nosotros dijimos, cuando trabajamos con imanes permanentes, la posibilidad de elegir un imán ideal. Ponemos en este gráfico solamente el segundo cuadrante de un ciclo de histéresis. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Analizar en la zona de desmagnetización el mayor área posible. Si yo analizo la curva 1, ¿qué tengo? Un valor de B sub D. Este B sub D para nosotros es B sub R, ¿sí? Magnetismo remanente, alto, y baja fuerza coercitiva. Y si analizo la curva 2, ¿qué tengo? Y un bajo valor de inducción remanente y un alto valor de fuerza coercitiva. Entonces, mi mejor imán es el que más se aproxima a la zona punteada, ¿no? Entonces, ese segundo cuadrante es lo que nosotros vamos a analizar para interpretar cuál es el mejor material para un imán permanente. Acuérdense, para máquinas analizamos todo el ciclo de histéresis, el área que ocupaba el ciclo de histéresis. Para imanes permanentes trabajamos sobre el segundo cuadrante. Fíjense que la energía que yo puedo almacenar es una constante por V por H, joule sobre metro cúbico, y siempre analizo la zona de desmagnetización, que por supuesto va a ser el segundo y el cuarto cuadrante. Y aquí tengo, en un caso teórico, mi punto de trabajo. Para un material típico, la inducción, magnetismo remanente y mi fuerza coercitiva. ¿Está? Entonces voy a poder tener lo que se llama recta de carga para ese imán permanente. Acá lo tienen en un texto como hacía el SEAC y en este en un texto más moderno, pero siempre especifica ese producto. Entonces, en ese ejemplo yo puedo marcar puntos de trabajo P1, P2 y P3 con distintos valores de magnetismo remanente. Siempre el producto de por H va a ser la energía por metro cúbico que yo tengo como asociado a la potencia que tiene mi imán. ¿Sí? Acá tienen de nuevo la misma equivalencia para interpretar por qué V por H después me va a dar joule sobre metro cúbico, ¿no? Entonces fíjense que yo después voy a tener curvas de desmagnetización de distintos tipos de materiales comerciales que van a ser hipérbolas, donde el producto V por H es igual constante. Entonces voy a poder comparar distintos materiales. Ejemplo de un circuito magnético, voy a tener una sección de entrehierro, longitud de entrehierro, sección del imán, longitud del camino magnético, eso tiene que ver un poco con el diseño de un imán y la elección de los puntos de trabajo. Pero ahora vamos a ir dejando ahí para retomar la clase que viene. Vacuum-Schmelze, que es una firma alemana que produce el Vacodin y el Vacomax, fíjense lo que logró. Desde los viejos imanes, chapas comunes, aleaciones, samario cobalto y tierras raras, el neodimio, con hierro y boro por supuesto, logró trabajar con una energía de 400 joules por metro cúbico cuando los otros tenían valores de energía mucho menores.
Entonces, un imán permanente de aluminio, níquel, cobalto, que tenía cierto volumen, por ejemplo acá, con 19,5 centímetros cúbicos y trabajando 1,3 Tesla, hoy en día puede ser de 0,27 centímetros cúbicos con 1,4 Tesla. ¿Se entiende esa reducción del volumen del imán? Bueno, es parte de lo que vamos a ver en la clase que viene, comparando distintos materiales y la posibilidad de trabajarlos inclusive a distintas temperaturas. Eso es el desarrollo actual de lo que son los imanes permanentes con ciertos materiales para reducir el tamaño de máquinas, ¿no? Fíjense que aquí son... Esta línea Bacodin y Bacomax son de Vacuum Schmelze, son, fíjense, imanes permanentes basados en neodimio, hierro y boro. Esa posibilidad de tener una potencia importante para un volumen totalmente pequeño. Después, yo les mencioné una palabra rara que era neodimio, pero si ustedes recuerdan un poco, todos tienen computadora y alguno debe haber desarmado un disco rígido, ¿no? ¿O nunca abrieron un disco rígido? Sí, sí. Acuérdense que los materiales magnéticos también sirven para almacenar datos y toda una serie de cosas. El disco rígido tiene dos piecitas como imanes permanentes que si ustedes lo desarman, tenemos también en la facultad varios, no sé si me quedó alguno en casa, me parece que los tengo en la facultad. La potencia que tienen esos dos imancitos, les aprieta un dedo y le va a dar un golpecito importante, ¿no? Están hechos a 12.000 Gauss la magnetización de esos materiales. Entonces, parte de lo que vamos a mostrar después en el laboratorio. Y es parte de esta última parte de materiales de imanes permanentes. Acá tienen algunos ejemplos para un rotor de un servomotor casi miniatura, ¿no? Trabajando con esos materiales. Entonces, bueno, la clase que viene retornamos al trabajo práctico de determinación de la resistividad en materiales conductores, que Claudio se los tiene que subir al aula.